¿Por qué Daniel Udalait? Bueno, yo siempre firmé los escritos con Daniel Udalait, no por esconderme, sino por evitar protagonismos, pero siempre dando la cara cuando había que dar la cara, decir que ese soy yo, ¿no? Y entonces, Daniel Udalait es porque Daniel era mi aita y Udalait era el monte de mis montes preferidos. Sí, y así fue. Y ese Daniel Udalait pues ha pasado por muchos juzgados. Y muchos juzgados pues, hacían unos comentarios breves, 15 líneas, recuadrados, siempre firmados Daniel Udalait. Y eso se leía mucho y se leía mucho en los juzgados, en las direcciones de las empresas y en los bancos. Y de ahí pues me vinieron varios procesos, uno de Naviera, sobre la quiebra de Naviera Letasa, pero el más así el largo fue en Euskalduna, cuando la reconversión de los astilleros de Euskalduna, pues yo participaba en las asambleas de Euskalduna, estaba todo el día metido en el astillero y todos los días dedicábamos páginas y páginas. Y el 26 de diciembre, mira, ahora hace poco, pues hubo un muerto, un trabajador del astillero muerto. O sea, entró la policía y los currelas corriendo para adelante y para atrás, y uno de ellos, pues en ese correr y en esa intervención policial cayó y se murió. Entonces yo hice un comentario en el que acusaba a la policía y sobre todo al gobierno de esa reconversión y de esa muerte, desligando el tiro o no tiro, es decir, yo reconocía que no había habido una muerte directa que hubiera disparado a la policía, sino que esa muerte que se produjo fue responsable de la reconversión que se hizo, la intervención policial, etc. Y entonces ahí me metieron a juicio, que por cierto, pocos meses antes de pasar a ser ministro de Justicia y de Interior, el Belloc, este estaba de juez en Bilbao y me absolvió. Sí. Bueno, y en esa línea de los temas delicados que tratábamos en EGI, porque aparte de los temas económicos, pues cuando llegaban cosas delicadas a Vizcaya de torturas o de represión, lo hacía yo mismo. Y entonces uno de los temas más así que me acuerdo es el de Tomás Linaza, un señor de Lemona. ¿Os acordáis? Sí, bueno, pues, que el hijo estaba en la cárcel, ¿no? Sí, eso es. Bueno, pues ese cuando salió de la comisaría estuvo conmigo. Y venía el hombre y le hice una entrevista con todo lo que él contaba y bueno, aquello fue un testimonio brutal. Bueno, y a raíz de esas informaciones y tal, pues solía tener amenazas por teléfono, muchas. Amenazas directas allí, uno que vino un día y sacó una pistola. No sé si era falsa o no falsa, pero conseguí liberarme y se largó. Y luego desde abajo, estábamos en Mazarredo, me dice, no sé. Y luego otra vez, aparte de cartas, una vez llegó una carta con un escrito y un balín, una bala, dentro del sobre, pues amenazando de muerte. Pero bueno, todo este tipo de amenazas en tiempos de aquí pues fueron muy habituales. Pero entonces funcionaba el GAL. Eso es, sí. No, Entonces, era el GAL quien mandaba esa bala. Sí. Entonces, es decir que no era una amenaza de un chiste. Sí.